Hola, me presento. Soy Sandra Gómez de Sarabia, soy abogada, graduada en la Universidad Nacional de La Plata. Me gradué de abogada y de escribana en el año 2001 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la ciudad de La Plata. Soy platense, soy oriunda de esa ciudad. Bueno, nací ahí, me crié, fui al jardín, colegio primario, secundario. Mis padres y toda mi familia es oriunda de la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Eh, bueno, allí después estudié, ingresé en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque siempre tenía esa, esa convicción y tenía esa esencia de querer ayudar siempre al otro. Quizás por los valores que me habían dado mis padres siempre tenía esa necesidad de ayudar, y más allá de lo legal y demás, siempre tenía esa necesidad de ayudar al prójimo. Bueno, me gradué, me puse de novia, me gradué en el año 2001, en diciembre del año 2001, un año bastante conmemorable y un año bastante que, bueno, recordamos todos los argentinos lo sucedido. Esa semana justo yo me graduaba de abogada. Al año siguiente me gradué de escribana, eh, bueno, con la única salvedad de que yo no ejerzo de escribana, pero tengo el título habilitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de haberme graduado de escribana. A los 2 años me gradué de mediadora, hice las prácticas de mediación, soy mediadora, también título otorgado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de lo que sería la extensión. Bueno, me casé en el año 2008 y tengo, bueno, un hijo en el año 2018. Eh, Antes, previamente, comencé a trabajar y que actualmente hace 17 años que trabajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Ya tengo una antigüedad casi de 17 años y medio en la repartición, este organismo. Bueno, en el año 2017, 22 de septiembre del año 2017, nace mi hijo. Hasta ese momento, bueno, no conocía lo que era la discapacidad, no conocía cuáles eran los derechos, ya que, bueno, obviamente que por mi función en el servicio penitenciario como abogada, no veía lo que era la rama de discapacidad. Si bien nosotros ejercíamos afuera, lo que mi marido también es abogado, entonces ejercíamos afuera, pero nunca en lo que era la rama de la discapacidad. En el año 2017, cuando nace mi hijo, el 22 de septiembre del año 2017 exactamente, mi hijo nace con la condición de síndrome de Down. A partir de ahí, nosotros nos mudamos a la ciudad de Punta Alta, que es la ciudad de donde es oriundo mi marido, para comenzar otro estilo de vida, un poco más tranquilos, ya que la ciudad de La Plata estaba bastante insegura en ese momento. Así que, bueno, nos mudamos con mi bebé de 8 meses y, y bueno, tuve que sacar el certificado de discapacidad. Eh, a partir de que nació mi hijo, empecé a tener otro sentimiento. Quizás yo antes decía que si tuviera un hijo con síndrome de Down lo iba a tener, obviamente, porque le iba a dar muchísimo amor. eh, si bien es el mismo amor que le damos a un hijo, pero le iba a dar muchísimo más amor porque quería cuidarlo, y yo sabía internamente que iba a tener un hijo con síndrome de Down. No sé por qué, pero yo lo sentía. Y quizás internamente pedía a Dios que me mandara un hijo con síndrome de Down. Yo creo que sí, que en el interior lo pedía al universo, porque el universo me lo dio. Y me dio el hijo que yo quería, realmente. Bueno, a partir de allí, cuando nace mi hijo, empecé a defender sus derechos, saqué el certificado de discapacidad. Y acá en la ciudad de Punta Alta, de Puerto Belgrano, los que no conocen, está, bueno, muy cerquita de lo que es Montermoso, Pehuencoy, está a 27 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Pedimos el traslado de lo que era el servicio penitenciario. Perdón, y bueno, cuando voy a sacar el certificado de discapacidad,
me hablan de una ley, la 22431, que hasta ese momento yo no la conocía. Me empecé a interiorizar, empecé a leer la ley, empecé a conocer cuáles eran los derechos. Y ese día dije, a partir de ahora, yo sabía que los derechos se estaban vulnerando de las personas con discapacidad. Y a partir de ese momento dije, bueno, voy a empezar a defender los derechos de mi hijo. Conocí una comunidad muy linda que era la Asociación Integral de Bahía Blanca, a la cual hoy pertenezco, y dedicada a lo que es la contención y brindar ayuda a las personas que tienen síndrome de Down, familiares, los papás, las mamás de esos niños y de esas personas jóvenes y adultas con síndrome de Down. Bueno, a partir de allí empecé a reclamar sus derechos, enseguida me involucré mucho con la discapacidad, dejé de lado todo lo que yo venía haciendo, fue una decisión propia y una decisión que mi corazón me decía. Mi hijo realmente con síndrome de Down es lo más grande que tengo en la vida. Cada día lo abrazo, no dejo de darle beso, de abrazarlo, y él me demuestra lo que es el verdadero amor. A partir de allí él me indicó el camino y yo creo que él es el que me dijo que yo tenía que dedicarme a la discapacidad. Por eso empecé a dar charlas, que al día de la fecha lo hago, doy charlas en discapacidad, informo los derechos a las personas que les corresponden, los derechos de las personas con discapacidad, y a partir de ahí empecé a dedicarme a lo que era la discapacidad. Empecé a dedicarme a los aspectos legales en discapacidad, a asesorar. Ni bien llegamos a Punta Alta, instalamos nuestro estudio jurídico delante de nuestra casa. Teníamos un lugar, ahí instalé mi estudio jurídico. Y solamente al día de hoy me dedico y me especializo a lo que es la discapacidad. Ya de esto pasaron 7 años, así que hoy puedo decir que hace 7 años que me dedico a discapacidad, a capacitarme, a especializarme. Por eso me considero, no hay una como hay antes, en otras carreras, especialización y demás. Sí hay especializaciones en discapacidad, pero me considero especializada en discapacidad. Por eso yo, cuando me preguntan a qué te dedicas, soy abogada especializada en discapacidad, porque hace 7 años me vengo capacitando, no pierdo un segundo, resolución que sale, la imprimo y trato de darle lo mejor a las personas. Hago mucho más gratuito de lo que cobro, y si cobro, obviamente trato de ayudar a las personas con discapacidad, porque hay gente que está vulnerada en sus derechos. Así que bueno, trato de hacerlo todo con mucho amor. En el día de la fecha me encuentro con el tema de mi hijo, con un amparo ante IOMA, ganado, se lo gané. Mi primer amparo lo hice con IOMA, contra IOMA, y se lo gané. Así que mi hijo hoy tiene la cobertura total integral de la discapacidad, de los que son los gastos 100% según el nomenclador nacional. Así que bueno, hoy me considero una defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Formo parte de un observatorio iberoamericano de discapacidad en mi ciudad también, al cual trato de defender. Y bueno, por eso mi estudio jurídico se especializa en eso, en discapacidad. No todo el ámbito de la discapacidad, pero sí a defender los derechos, a explicarles a las personas cómo tienen que sacar su certificado de discapacidad, redactar, hacer presentaciones, a dar charlas y demás. Así que bueno, esta es mi pequeña historia, es mucho más larga la historia, pero bueno, traté de resumirla como para que sepan por qué me dedico a la discapacidad. Quizás para muchos la discapacidad es engorroso, es un camino muy difícil, lleno de piedras y obstáculos, no lo voy a negar, es verdad. Yo como abogada se me hace muy difícil a veces, me ha producido días de llanto, días de llorar y de decirme por qué las obras sociales no reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, no hay que abandonar la lucha, hay que seguir y hay que luchar hasta el último minuto. Todo lo que ustedes tengan que pagar, si le pagan a un abogado, no es en vano, porque el abogado en discapacidad va a tratar de defender los derechos. Generalmente los abogados que nos dedicamos a discapacidad siempre tenemos algún familiar, algún hijo, alguien que tiene discapacidad. No hay muchos abogados que se dedican a discapacidad realmente. Algunos habrá, obviamente, yo conozco muchos y aprendo mucho de ellos. Aprendo mucho de los abogados en discapacidad,
porque trato de no ser una abogada que dice me la sé toda, no, trato de aprender de otros que ya tienen una larga y extensa trayectoria para poder aprender de ellos. Creo que la mejor manera de poder asesorar a una persona en discapacidad es haber aprendido de otros profesionales que saben de fallos, que conocen las leyes. Entonces, más allá de poder estudiar las leyes, de la convención, de todo, siempre es bueno asesorarse y capacitarse con otros abogados, ¿no? Y que también ellos, obviamente, traten de capacitar a los abogados jóvenes que venimos, jóvenes digo yo, bueno, que hace que soy abogada, ya sé, desde el 2001 que soy abogada, ya estamos en el 2025, así que miren la cantidad de años que ya soy abogada. Pero en discapacidad soy muy nueva, me considero nueva, a pesar de que hace 7 años ininterrumpidos que me dedico a discapacidad, que para mí es mucho, porque son 7 años no interrumpidos, son 7 años día tras día, o sea que son como para mí muchísimos años que me dedico a la discapacidad. Me considero una abogada que puedo asesorar y que puedo luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Por eso mi misión y mi fin es poder brindarle asesoramiento. Y las personas que se quieran comunicar conmigo me pueden buscar en Facebook como Sandra Gómez de Sarabia, Estudio Jurídico, abogada de Estudio Jurídico en Discapacidad, o en el Facebook Sandra Gómez de Sarabia. Y bueno, y mi teléfono, mis contactos los pueden encontrar en las redes, o mandar un mensajito por YouTube o por Instagram. Estoy también como abogada especialista en discapacidad. Mi nombre es Sandra Gómez de Sarabia, así que en el Facebook me van a encontrar rápido. Bueno, les envío un fuerte abrazo y acá estoy para lo que necesiten.